Buenos días. Dentro de los laboratorios de fluidos utilizados en la industria petrolera, mi grupo, conformado por Brainer Aumedo, Santiago Oliveros, Camilo Castillo, Brian De Vos y quien les habla, Jorge Andrés Molano, le venimos a hablar acerca de la densidad a 15 grados centígrados según las normas ASTM D5002. Antes de hablar y entrar en materia acerca de esta práctica, es importante saber los elementos de seguridad necesarios para dicha práctica. Por ejemplo, el uso obligatorio de bata manga larga, uso obligatorio de gafas de seguridad resistentes a químicos con protección lateral, uso obligatorio de respirador con el filtro específico para la práctica, uso obligatorio de guantes de material adecuado para la práctica y el uso obligatorio de calzado cerrado y resistente al ataque por químicos. Antes de entrar en materia sobre esta práctica, es importante saber algo sobre la densidad. La densidad se define como la masa de la unidad de volumen de una sustancia, que en este caso es el petróleo, a una determinada temperatura. La densidad fue, en los primeros años de la industria petrolera, la principal especificación de los petróleos crudos y de sus derivados, permitiéndole a la industria trabajar con una sola clase de petróleos, con relaciones aproximadamente correctas. A medida que se descubrieron petróleos crudos de otras calidades, es decir, con diferentes propiedades, desapareció el significado de los valores de la densidad, mas sin embargo los petróleos de tipos particulares se evalúan aún por su densidad. Para conocer la densidad del petróleo a 15 grados centígrados, partiendo de una medida a cualquier otra temperatura, es importante saber que la densidad es igual a la masa sobre volumen, que la masa no cambia con la temperatura. Esto debido a que 1 kilogramo de agua a 15 grados centígrados sigue siendo el mismo kilogramo de agua a 30 grados centígrados, mas sin embargo el volumen sí varía con la temperatura, ya que al aumentar la temperatura las partículas que componen la muestra se excitan, logrando que ésta se expanda. Por tanto, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen, y si el volumen aumenta, disminuye la densidad. Lo que nos muestra que la temperatura es inversamente proporcional a la densidad. Para el caso del petróleo, se estableció como referencia internacional para el cálculo de la densidad del crudo una temperatura de 15 grados centígrados. Esto con el fin de poder comparar los diferentes tipos de crudo. Normalmente, el petróleo se mide a temperatura ambiente, pero aquellos crudos pesados necesitan de elevadas temperaturas de calentamiento que permitan reducir la viscosidad del crudo y así poder determinar con mayor facilidad la densidad de este. Esto nos muestra que no siempre se va a poder llevar la muestra a 15 grados centígrados para medir su densidad, por lo que es necesario saber convertir la densidad del crudo desde cualquier temperatura a 15 grados centígrados de forma teórica. Para esto es necesario el uso de las tablas 53A de las normas ASTM, cuyas siglas significan Sociedad Americana de Ensayo de Materiales. Para ellos es importante el uso de instrumento de medición denominado densímetro. Para realizar el cálculo de la densidad relativa o gravedad API de una muestra de crudo, se necesitan instrumentos de medición analógicos y digitales, entre ellos el hidrómetro que ya mencionamos, medidor automático de densidad o cilindros de presión. Generalmente el hidrómetro es un instrumento utilizado para la medición de la densidad de líquidos y sólidos. Utiliza el principio de flotación de Arquímedes en la medición. También se le conoce como densímetro de inmersión o aerómetro. Dependiendo de la escala, reciben los nombres de alcoholímetros, sacarímetros, brizómetros, lactómetros, etc. Los hidrómetros pueden ser aquellos a volumen constante o a masa constante. Los de volumen constante se usan para la densidad de líquidos y sólidos y reciben el nombre generalmente de hidrómetro de Nicholson. Los de masa constante, generalmente para la densidad de líquidos, se usan para diferentes escalas. A continuación, observamos un ejemplo de la medición de la densidad de líquidos o el hidrómetro de Nicholson, en donde
Vemos en la figura izquierda un hidrómetro con una muestra de agua y en la derecha un hidrómetro con la muestra del líquido. La fórmula hace referencia a la comparación entre la densidad del líquido y la densidad del agua, en donde tienen en cuenta la masa del líquido, la masa del agua y la variación de la masa del instrumento de medición. Para esta práctica también se usa el decímetro, se usan pignómetros. Siguiendo con la conversión de la densidad del crudo desde cualquier temperatura a 15 grados centígrados de forma teórica, es necesario el uso de las tablas 53A, como lo habíamos nombrado anteriormente. Si el dentímetro nos marca que la densidad de la muestra es de 870 kilogramos metros cúbicos a 44 grados centígrados, al pasarlo a la temperatura de referencia de 15 grados centígrados, con ayuda de las tablas 53A de las normas ASTM, este cambio teórico nos mostrará la capacidad en kilogramos de más que pueden soportar cada unidad de metro cúbico. El cálculo de la densidad a 15 grados centígrados del crudo es importante en dos aspectos. Primero, desde el punto de vista técnico, nos permite conocer el nivel de llenado de un tanque o depósito según varíen las condiciones ambientales del petróleo. Segundo, desde el punto de vista económico, nos permite conocer y comparar un crudo de otro, ya que entre mayor sea la densidad de la muestra tratada, más viscoso es y por ende es mucho más costoso tratarlo. En la actualidad, la densidad y la densidad relativa son ampliamente usadas, pero la industria prefiere generalmente la densidad o gravedad API. Esta última es una medida de densidad que en comparación con el agua a temperaturas iguales nos indica qué tan pesado o liviano es el petróleo. Los índices superiores a 10 indican que son más livianos que el agua y por ende tienden a flotar en ella. También es usada para comparar densidades de fracciones de petróleo extraídas del crudo. En este caso, la muestra de aceite que flote sobre la otra indicará que es más liviana y por tanto su grado API será mayor. Normalmente se mide con un instrumento de medición llamado hidrómetro, del cual hablamos anteriormente. El cálculo de estas propiedades se rigen bajo el método estándar ASTM D5002, el cual, por medio de un analizador de densidad digital, nos permite calcular la densidad relativa y la gravedad API de aceites crudos. Este método cubre la determinación de las propiedades anteriormente nombradas de petróleos crudos que pueden manipularse de manera normal como líquidos a temperaturas de pruebas entre los 15 grados centígrados y los 35 grados centígrados, utilizando equipos de inyección de muestra manual o automático. Este método de prueba se aplica a los petróleos crudos con altas presiones de vapor, siempre que se tomen las precauciones adecuadas para evitar la pérdida de vapor durante la transferencia de la muestra al analizador de densidad. Este método de prueba se evaluó en pruebas de estudio interlaboratorio. Las pruebas más importantes realizadas a las muestras de crudo de petróleo es la de la determinación de la densidad a 15 grados centígrados o gravedad API. ¿Por qué? Porque el resultado arrojado por medio de esta prueba estandarizada por la ASTM D5002 nos permite saber la calidad del crudo que se está manejando. Nos permite también determinar qué tan costoso es y qué tan valioso económicamente hablando es nuestro crudo. Generalmente en Colombia, el crudo que tenemos en este país son crudos pesados o extrapesados, es decir, crudos que económicamente no son viables debido a la cantidad energética, la cantidad de energía que requieren para poder hacer la respectiva separación de los materiales que lo componen. Esta fue todo.